Salmo 80, para el director del coro. Otra traducción puede decir para el músico principal. ¿Qué significa esa referencia? Hemos dicho que los salmos son canciones, originalmente son cánticos, y esos cánticos entonces eran entonados por la congregación, dirigidos por los levitas que David había designado para ese fin, para cantar. Hay una referencia en Crónicas que habla de 38,000 levitas dedicados al canto. ¿Se imaginan el coro, un coro de ese tamaño? Obviamente, no es que cantaban todos, pero era mucha la gente designada para la dirección de la adoración. Y los salmos eran entonces cánticos, y son cánticos, canciones. Obviamente nosotros no conocemos sus melodías porque no quedaron escritas. No existía todavía la partitura, la notación musical para escribir las canciones y que sepamos cómo sonaban esas canciones. Pero sí quedó el mensaje y sí quedaron las letras de esas canciones para nosotros hoy. Y hemos dicho en el significado más profundo, en el sentido más profundo, ¿qué son los salmos? Los salmos son los canales, son las disciplinas de Dios para que nosotros podamos permanecer. Los salmistas como David, Asaf, los hijos de Coré, hay un salmo de Moisés, hay un salmo de Salomón. Todos estos salmos son disciplinas de permanencia en Dios. Ante las circunstancias y situaciones que en el mundo se pueda vivir, nosotros no permanecemos en eso, sino que permanecemos en Dios. Básicamente todo salmo se trata de ver a Dios y de ir a Dios. Yo en los problemas no decido quedarme, sino que decido ir al Señor. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esa disciplina? Responder de esa manera ante las circunstancias. Que vengan las circunstancias, que vengan los problemas, pero nosotros no nos quedamos en los problemas. Nosotros no permanecemos en problemas, sino que vamos a Dios, permanecemos en Dios. Y los salmos son esos canales y disciplinas muy prácticas que nos pueden ayudar a permanecer en Dios y no en la pérdida, no en la tristeza, no en la desesperanza. Aunque ciertamente esas cosas podamos enfrentarlas en la tierra, pero nosotros no permanecemos en esas cosas. Amén. Nosotros no permanecemos en eso. Este Salmo 80 es un salmo que a primeras luces puede darnos la impresión de que es una lamentación. Es un salmo que si lo leemos, su tonada es una tonada triste porque describe este Salmo 80 una triste condición, la triste condición de este pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, leamos el título, dice, para el director del coro, según la tonada a los lirios. Nuevamente, eso es una melodía interesante, ¿no? Que en las indicaciones de este cancionero, en las indicaciones como los músicos llamarían hoy, este cifrado o este char de acordes con la letra que está allí, se da la indicación para el director del coro, para el músico principal, se da la indicación de qué melodía tenía que tocarse. No conocemos cuál es esta melodía, la tonada de los lirios. Dice testimonio, salmo de Asaf. ¿Quién compone ese salmo? Asaf. Ahora, algo que quiero aclarar, este no es el Asaf que estamos acostumbrados, que lo hemos visto en otros salmos. Porque vamos a ver que la descripción de este salmo es de muchos años después de David. El Asaf que vimos en el Salmo 73 es el Asaf que fue contemporáneo de David. De hecho, explicaba yo que este Asaf que compuso el Salmo 73 era prácticamente un discípulo de David. Y Asaf llegó a ser salmista porque tuvo nada más y nada menos que como maestro a David. Pero este Asaf del Salmo 80 es otro Asaf posterior. No es el mismo Asaf porque vamos a ver que el ambiente el ambiente que se está describiendo en este Salmo es un ambiente muchos años después de David, cuando prácticamente el reino del norte fue ya llevado cautivo por los asirios y solamente quedó Judá, que años más tarde va a ser llevado cautivo por el imperio babilónico. Entonces es imposible que Asaf, contemporáneo de David, haya vivido tantos años hasta la deportación del reino del norte y después el reino del sur. Entonces no es el mismo Asaf, este es un Asaf posterior. ¿Ok? Vamos a leer al versículo 1 y vamos a ver qué es lo que dice. Versículo 1, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Presta oído. ¿Por qué razón presta oído? El pueblo ha sido llevado cautivo. El reino del norte ha sido llevado cautivo. Yo sé que algunos entienden cuando hacemos la alusión al reino del norte, otros no, y por cuestión de las personas que no entienden eso, quiero explicar. El reino del norte eran las 10 tribus en las cuales se dividió. Israel estaba conformado por 12 tribus, pero el hijo de Salomón
por causa arrastrando las consecuencias del desvío de su padre Salomón, Roboam empieza a tomar malas decisiones y el hijo de Salomón, el reino era uno solo, el reino era vasto, el reino era extenso, prácticamente iba desde el mar Mediterráneo prácticamente hasta el río Éufrates. Era extenso el territorio que David había conquistado y que Salomón no tuvo que pelear mucho. Prácticamente Salomón lo que hizo fue disfrutar lo que su padre había conquistado. Pero luego viene el hijo de Salomón, Roboam, y Roboam toma decisiones necias. En su necedad, Roboam divide el reino. Sus malas decisiones hacen que el reino se divida y el reino se parte. Quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Las 10 tribus del norte se quedaron con el nombre de Israel y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, quedaron con el nombre de Judá. Las del norte se quedaron con el nombre Israel, pero las del sur se quedaron con el linaje de David, porque David era de Judá. Entonces la línea davídica continúa en el reino del sur, mientras que en el reino del norte pusieron reyes que Dios nunca llamó, que Dios nunca puso, y por eso vamos a ver que el reino del norte, todos los reyes, sin excepción, fueron perversos. Todos los reyes del reino del norte fueron reyes malos y perversos, con excepción de uno por ahí que más o menos quiso destacar haciendo algo bueno, llamado Jehú, pero aún el testimonio que Reyes dice acerca de Jehú es que hizo lo malo. Todos los reyes del norte fueron reyes malos. En el reino del sur hubo una combinación de reyes que hicieron lo bueno y reyes que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, ese es el contexto en el cual estamos. Como Israel, el reino del norte, fue tan perverso y sobre todo tuvieron un rey, muchos de esos reyes, Acab, por ejemplo, fue un rey sumamente malo, promovió la adoración a Baal. Dios no pudo retrasar más su juicio contra el reino del norte y envió al imperio asirio para que se los llevara cautivos. Ese es el ambiente donde Asaf está componiendo este salmo. Presta oído, oh pastor de Israel, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Ahora, yo quiero para que usted se ubique, las 10 tribus del norte, dentro de esas 10 tribus estaban Manasés y Efraín. Manasés y Efraín fueron los 2 hijos de José. Entonces, la Biblia, cuando se refiere al reino del norte, una forma de decirlo, porque aparte de que eran los hijos de José, eran las 2 tribus más numerosas. Más numerosas. Por eso es que al reino del norte también se le conoce a veces, usted va a ver en la Biblia, Efraín. Y cuando dice Efraín, no está hablando solo de la tribu de Efraín, sino que hace referencia a todo el reino del norte. O también José. También José. ¿Por qué? Porque sus 2 hijos eran los que conformaban en mayor porcentaje el reino del norte. Entonces eso es lo que dice este salmista Asaf. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño. Génesis 49, 23, vamos a leerlo. Esta es la profecía de Jacob sobre sus hijos. Génesis 49, 23. Esta profecía viene desde el versículo 22. Miren lo que Jacob o Israel profetiza sobre su hijo. A cada hijo le da una profecía. Sobre cada hijo profetiza. Sobre cada hijo habla una palabra de parte de Dios. Y miren lo que dice sobre José. Versículo 23. Hablando de José. Los arqueros lo atacaron ferozmente. Le dispararon y lo hostigaron. Verso 24, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos de él. Léalo por favor, ¿por las manos de quién? Del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. El pastor, la roca de Israel. José fue fortalecido, dice, por el pastor, la roca de Israel. Y ahora vamos al Salmo 80 y que dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José. Amén. Porque Dios es pastor de su pueblo. Y aún en los momentos más oscuros y más difíciles que nosotros pensaríamos, estamos solos y nadie está al frente nuestro, Él no ha dejado de ser el pastor de su pueblo. Él no ha dejado de ser el pastor de Israel. Isaías 40:11. Lo vemos a Dios como el pastor. Isaías 40:11 dice, sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Perdón, estoy leyendo el 10 yo. Miren, Él trae consigo su recompensa. Verso 11. ¿Qué hará ese Dios soberano que viene con poder
y que trae su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor. Ese es nuestro Dios. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. La otra versión, Reina Valera y las Américas, dice a las recién paridas. Él guía con ternura a las ovejas con crías, porque Él es pastor. Una de las figuras que representa a Dios es Él es pastor. Él es el pastor de los pastores. Dice el apóstol Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él les dará la recompensa a todos sus pastores. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. De una manera tan tierna y delicada, usted puede combatir la herejía de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, Jesús no es Dios. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Quiere decir que Jesús es Dios. ¿Amén? Y Él guía a su pueblo, y Él guarda a su pueblo, y lo guía con ternura y delicadeza, aun cuando nos pareciera que Él no está presente. Porque esa es su soberanía. Ezequiel 34:23 dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. ¿Quién va a ser ese pastor? Mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ahora, mi siervo David, pero David ya ha muerto. Ezequiel es muchos años después de David. ¿Y cómo es eso que mi siervo David las va a apacentar? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Jesús es el hijo de David. Mi siervo David, hablando de Jesús, las apacentará y será su pastor. Verso 24, y yo el Señor seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo el Señor he hablado. Qué maravilloso, ¿no? Qué manera de empezar este salmo que vamos a ver que describe una condición terrible, una condición desoladora en el pueblo. Pero ¿cómo empieza ese salmo diciendo, presta oído, oh pastor de Israel? Porque Él es el pastor de su pueblo. Están hablando de tantas cosas allá afuera, pero ¿saben qué? Dios es el pastor de su pueblo. Dios es el pastor y nosotros podemos estar seguros porque el pastor está cuidando a su pueblo. No hay lobo, no hay amenaza que nos pueda hacer daño a nosotros. Amén. Y lo hemos visto, lo hemos probado. Somos testimonios, somos monumentos de su fidelidad. Es su amor y su gracia, porque Él es pastor y Él no ha cambiado. Y usted puede adorar ese nombre, Pastor de Israel. Pastor de Israel. Y sabía usted que nosotros somos el Israel de Dios, ¿no? Entonces Él es nuestro pastor. Él es nuestro pastor. Y ese pastor, con su cayado, el cayado no es para golpear a las ovejas. El cayado del pastor es para el lobo. El cayado del pastor nunca es para maltratar a las ovejas. El cayado del pastor es para el opresor. Y ese es nuestro pastor. Amén, preciosa figura, ¿verdad? Y ese nombre debemos adorar. Aún en los momentos más difíciles, el tierno Dios de Israel pastorea su heredad. Continúa el versículo 1. Esto me encanta. Hay dos figuras maravillosas. En un solo versículo hay dos figuras maravillosas. Continúa diciendo, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece, muestra tu gloria. Vamos a ir a Éxodo 37 para entender lo que está diciendo el salmista. Éxodo 37, verso 1. Dios le ha dado a Moisés los planos para el tabernáculo. Yo sé que aquí estoy hablando al pueblo del Señor y este pueblo es un pueblo entendido, es un pueblo de líderes, un pueblo de levitas, un pueblo que ministramos la presencia de Dios y es importante que nosotros conozcamos el tabernáculo. Si usted no conoce el tabernáculo, usted no puede adorar bien al Señor. Es importante que conozcamos el tabernáculo. El tabernáculo no es para que el pastor conozca eso y él entienda de qué se trata. El tabernáculo es una figura, es una sombra que a nosotros nos permite entender cómo adoramos al Rey, cómo adoramos al Señor. El tabernáculo estaba conformado por 3 secciones. Vamos a entrar al tabernáculo. Y en el tabernáculo, en la entrada, obviamente nadie puede entrar al tabernáculo que no sea levita. Nadie podía entrar al tabernáculo que no sea levita. Y por supuesto los sacerdotes, hijos de Aarón. La entrada del tabernáculo estaba el patio, descubierto. Eso no estaba cubierto, descubierto. Y ahí está el altar de bronce, donde se hacían los sacrificios. Hasta ahí llegaban
la mayoría de levitas. Por turnos sacrificaban allí los corderos que el pueblo había traído, los animales que el pueblo había traído, como expiación y como los diferentes tipos de ofrendas que traían. Ese es el patio o el atrio. Luego venía la segunda sección, entramos un poco más y estaba el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, o los panes del rostro, los panes de la presencia de Dios también se le llama. Dentro de ese lugar también estaba el altar del incienso, donde constantemente había una ofrenda de incienso que se elevaba a Dios, nunca podía faltar la ofrenda. Estaba el candelabro con el aceite, las lámparas. Antes de la entrada al lugar santo estaba el lavacro, y en el lavacro se lavaban los levitas que iban a entrar a ministrar dentro del lugar santo. Eso estaba todavía en el patio. A propósito, ese lavacro tenía especie de espejos que permitían reflejar la imagen del que se estaba lavando para que vea su condición su condición de suciedad y pueda lavarse, pueda ser limpio. Todo eso tiene significados, obviamente no estamos profundizando en los significados. Lugar santo, el altar de incienso, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Y la tercera sección había un velo bien grueso. Y en esa sección ese lugar se llamaba el lugar más santo o lugar santísimo, el santo de los santos, el más santo de los santos, el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera de acacia revestido de oro. Todo eso tiene significado. La madera significa la humanidad de Cristo, el oro significa la divinidad de Cristo. Y en el arca se pusieron 3 elementos. Dentro de ese cofre se pusieron 3 elementos. 3 cosas que estaban dentro del arca. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba una porción del maná que Dios les había provisto en el desierto. Y estaban las tablas de la ley. 3 cosas que estaban dentro del arca. Pero esa arca no podía estar descubierta. Esa arca tenía que estar todo el tiempo con una tapa. ¿Por qué? Sobre esa tapa se esculpieron unos querubines. Esos son los querubines de los cuales está hablando allí. Y sobre esos querubines, ¿qué hacía? Una persona nomás podía entrar en el lugar santísimo. Ese era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, una vez al año, ni siquiera todos los días, o cada semana, o cada domingo, o cada Shabbat, no. Una vez al año, conocido el día de la expiación, traía de la sangre de los animales ofrecidos y ponía esa sangre sobre la tapa. Derramaba esa sangre sobre la tapa. ¿Qué significa todo eso? Dentro del arca, esos 3 elementos que le menciono, las tablas de la ley, las tablas que Dios le dio a Moisés, donde estaba la ley para el pueblo, la vara de Aarón que reverdeció y el maná del desierto. ¿Por qué no podía estar descubierta el arca? Por esta razón. Porque las tablas de la ley significan la rebelión del pueblo contra la verdad y contra la palabra de Dios. El maná significa la rebelión del pueblo contra la provisión de Dios. Y la vara de Aarón significa la rebelión del pueblo contra la autoridad delegada por Dios. Y Dios no podía ver la rebelión del pueblo. Porque si Dios veía la rebelión, entonces Dios enviaba su juicio. Por eso se tenía que poner la tapa. La tapa con la sangre significa y apunta al sacrificio de Cristo, que el sacrificio de Cristo tapó nuestras rebeliones. Nuestra rebelión contra su palabra, nuestra rebelión contra la autoridad de Dios y nuestra rebelión contra la provisión de Dios, porque Israel se rebeló contra todo eso. Murmuró contra Aarón, se quejó del alimento que recibía, y esa ley que ellos dijeron, sí Señor, la vamos a cumplir, ellos no pudieron cumplirla. Y es por eso que no podía estar descubierto el arca del pacto. La tapa, por eso se llama, el nombre es el asiento de la misericordia. También se le conoce esa tapa como el propiciatorio. Por eso, propiciatorio, ¿qué significa propiciatorio? Señor, cúbreme, tápame. Jesús mencionó una vez que había un fariseo que va a orar y se jactaba, Señor, gracias porque yo no soy como ese recaudador de impuestos. Yo no soy tan malo y tan pecador como ese recaudador de impuestos. Se jactaba de sí mismo, no alcanzaba a ver su condición. Pero el recaudador de impuestos que estaba allí mismo dice, Señor, sé propicio, tápame con el asiento de la misericordia. Cúbreme con tu gracia. Entonces,
Cuando el salmista está diciendo, tú que estás entre los querubines, es porque allí en ese lugar moraba la presencia misma del Señor. La gloria misma de Dios estaba allí. Y Él está diciendo, Señor, tú que eres glorioso, tú que eres grande en gloria y en majestad, tú que eres recto en justicia, pero también eres grande en misericordia. Ten compasión de tu pueblo. Ten compasión de tu heredad. Eso es lo que le está diciendo. Regresemos al Salmo. Bueno, le dijiste abrir el Éxodo 37. Éxodo 37. Pero el versículo 7. Hizo igualmente 2 querubines de oro. Los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con el propiciatorio. Es decir, era una sola pieza. La tapa del arca y los querubines eran un solo cuerpo, una sola pieza. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con el propiciatorio. Y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. ¿Okay? Entonces, tenían 4 alas. 2 cubrían hacia abajo el propiciatorio y 2 hacia arriba. Por eso el salmista dice en el verso 1, tú que estás sentado más alto que los querubines, muestra tu gloria, resplandece, resplandece, Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Hemos aprendido que el versículo clave, los versículos primeros de un salmo son clave para entender el resto del salmo. Presta oído, oh pastor de Israel, Señor, porque tú sigues siendo pastor de tu pueblo, aún en medio de esta circunstancia. Y tú que estás sentado en más alto que los querubines, es decir, tú que eres un Dios de justicia, de misericordia, muestra tu gloria, resplandece, muestra quién eres tú, Señor. Nosotros tenemos toda esa libertad de poder decirle al Señor, Señor, en esta circunstancia quiero verte a ti, quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder. No hay situación que sea más grande que el brillo de tu gloria, que el brillo de tu presencia, mi Señor. Regresemos al Salmo 80, versículo 2, dice: delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ya les dije hace un momento, Efraín y Manasés, los 2 hijos de José, y eran las 2 tribus más numerosas de Israel. Benjamín, es decir, no solamente está hablando de los del norte, también está incluyendo a Benjamín que estaba en el sur. No está hablando solamente de los 3. En realidad lo que está diciendo el salmista, ten compasión de todo tu pueblo. Ten compasión. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven a salvarnos. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Tú eres nuestra esperanza, Señor. Ellos podían confiar. ¿Por qué no fueron a Baal? ¿Por qué no fueron a Astaré? Y todos los ídolos y todos los dioses que ellos veneraron y tras quienes se desviaron. Pero ellos saben que solamente Dios es el Señor. Y es por eso que ellos van al Señor, despierta tu poder y ven a salvarnos. Versículo 3, restáuranos, oh Dios. Ahora, en las Américas esta palabra no se entiende bien. En Reina Valera creo que está mejor traducido. Y dice, haznos volver o vuélvenos a ti, Dios. Vuélvenos a ti, Señor. Nosotros somos los que tenemos que volvernos a Él. Él está apelando a Dios. Dios, despierta con tu poder, ven a salvarnos. Pero el salmista reconoce que en realidad nosotros somos los que tenemos que volvernos a Él. Señor, da la gracia para que tu pueblo vuelva a mirarte a ti. Señor, da la gracia para que tu iglesia vuelva a mirarte a ti. Hoy en el mediodía conversábamos con mis papás en el almuerzo. Y teníamos una aflicción en el corazón por el estado que tiene la iglesia evangélica, cristiana, en nuestro medio, en nuestro país. Es triste ver la condición de la iglesia. Es triste ver una iglesia amedrentada, una iglesia corriendo en la misma corriente del sistema, una iglesia hablando el mismo vocabulario del sistema. Es lamentable. Y esa es la oración que tenemos que hacer. Señor, haz que nos volvamos a ti. Haz que nuestro corazón se vuelva a ti. Es lamentable ver líderes prominentes con un discurso totalmente acomodado al sistema, siguiendo la corriente del sistema, infundiendo miedo a través de sus participaciones. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia del Señor?
¿Qué pasó con la que es la sal y la luz de este mundo? ¿Qué pasó con el poder de Cristo Jesús? Cristo Jesús nunca se acomodó al sistema. Cristo Jesús nunca vino a hacerse igual que las tinieblas. Él era la luz y la luz resplandeció en medio de los hombres. Y es por eso que los discípulos pudieron decir, vimos su gloria, vimos su resplandor, vimos su brillo, vimos su esencia. Porque Jesús no es común. La religión nos acostumbró a nosotros a ver un Jesús pintado en la pared, un Jesús común, un Jesús sin poder. Pero ese no es nuestro Dios. Aún la religión evangélica, y esto lo digo claro, la religión evangélica nos acostumbró a un Dios sin poder. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios de gloria, es un Dios que resplandece. Es un Dios que dice Juan capítulo 1, y las tinieblas no pudieron contra esa luz. Las tinieblas no la comprendieron, dice. Porque la luz nunca se acomoda. La luz disipa las tinieblas. En el preciso instante que encendimos ese interruptor de luz, la luz disipó las tinieblas de este salón. Y donde la luz se hace presente, no hay tinieblas. ¿Qué es lo que necesita la iglesia del Señor? Volverse a Dios, volverse a la identidad. Somos sal, somos la luz del mundo. Eso es lo que somos y necesitamos regresar a esa identidad. Necesitamos regresar a ese entendimiento, iglesia del Señor, porque el mundo y las tinieblas van a querer opacar. Y nosotros no somos de este mundo, no somos de este sistema. Pero asimismo, como las tinieblas vemos que muchos dentro del pueblo de Dios están siendo confundidos, también damos gracias a Dios porque Dios está despertando a muchos. Y sabemos que hay un remanente. Como dijo Pablo citando a Elías, hay 7,000 que Dios se ha reservado que no han doblado sus rodillas a Baal. Baal, ¿qué es? El Dios de este mundo, el Dios de este sistema, el Dios Estado. Ese es uno de los ídolos de este tiempo, el Dios Estado. El Dios Estado, el Dios Gobierno es un ídolo y la iglesia le ha dado ese lugar. Los cristianos le han dado ese lugar. El Estado no es Dios. El Estado no está para que sea nuestro proveedor, quien nos dicta la ley y la verdad, y el Estado tampoco está para decirnos lo que debemos y no debemos hacer. El Estado está para hacer justicia, pero cuando nosotros le entregamos al Estado las competencias de dirigir nuestras vidas, de dirigir nuestra salud, de dirigir nuestra educación, ¿qué es lo que hicimos en ese momento? Lo hicimos al Estado, un Dios. Muéstreme en la Biblia donde dice que el Estado tiene que hacer todas esas cosas. Darnos educación, darnos salud, darnos vivienda. ¿Dónde dice eso? El momento en que yo llego a creer que el Estado tiene que hacer todo eso, yo he hecho del Estado un Dios. Que el Estado tiene que darme vacunas. ¿De cuándo acá? ¿Eso es bíblico? Eso no es bíblico. Y en el momento en que yo hago eso, yo lo he hecho al Estado ídolo. Y he hecho el Estado Dios. El Estado está para impartir justicia. El Estado es un árbitro, punto. Esa es la función del Estado. Y la iglesia tiene que regresarse, pero Dios tiene un remanente que está reservando, un remanente que Dios está protegiendo. Yo me quedo sorprendido, de verdad. Y a diario, serán las dos cosas, me pasan las dos cosas. Y voy a ser muy honesto con usted. A diario, yo siempre estoy haciendo activismo de las verdades y los principios de la palabra a través de todo medio que el Señor me permite. Yo no estoy avergonzándome de lo que dice la palabra y lo que la palabra dice que es recto, que es correcto y que es justo. Y si tengo que decir claramente, el aborto va contra las leyes de Dios, lo tengo que decir. Y si tengo que decir que la ideología de género es una ideología salida del mismo infierno, lo tengo que decir. No estoy para disculparme con nadie. Si tengo que decir todo lo que he investigado, y espérese, porque tengo muchísimos datos más, oro que el Señor me dé una próxima oportunidad donde poder compartir muchísimos datos, estadísticas reales, no teoría de conspiración, no tampoco cadenitas de WhatsApp, datos estadísticos reales de los centros de estadísticas de los países como Estados Unidos y Europa. Nos están escondiendo las cifras de la gente que está muriendo por causa de las vacunas. Esto no es teoría de conspiración, no son cadenitas de celulares, ni el 5G, nada de eso. Estos son datos reales, datos certeros de los mismos centros estadísticos y muestran los números reales y crudos y que las noticias no están hablando. Las noticias no están hablando. Pero yo siempre estoy haciendo este trabajo y a diario, usted no tiene idea
Bueno, hay muchos que me comentan en las mismas publicaciones y me polemizan y tantas cosas allí. Pero aparte, por interno, no tiene idea todos los mensajes que me llegan. Personas que, y yo quedo sorprendido porque son personas que, a ver, no las he visto en mucho tiempo, personas con las que no he tenido contacto últimamente, pero solamente me escriben porque vieron lo que dije y entonces quieren armar la polémica. Y yo me quedo sorprendido, wow, esas personas me escriben, no me han escrito en tanto tiempo, no publican, ni sabía que seguían mis publicaciones. Y me escriben o sea, tú no te deberías estar haciendo eso, tú deberías estar, tú como como un pastor deberías estar hablando de otras cosas, y un poco de cosas que me empiezan a decir. Yo lo que hago es silenciarlos, ignorarlos, ni los respondo porque no quiero caer en esas polémicas. Pero eso pasa por un lado. Pero a la vez mi corazón se alegra tanto de que al mismo tiempo hay muchas personas que a través de los canales de la iglesia, a través de los canales que el Señor nos ha dado, mucha gente está conociendo la verdad y la verdad los está haciendo libres. Yo me quedo sorprendido. Vemos aquí obviamente lo que está pasando aquí en nuestro medio, en la congregación, lo que pasa en cada servicio. Pero déjeme decirle, hay muchísimo más que Dios está haciendo con gente que está afuera. Mucha gente que está afuera está siendo tocada y ministrada. Hoy me escriben de Azogues. Es joven, relativamente joven, pastores, líderes allá en Azogues, y me escriben diciendo, yo no sabía, dice, pastor, gracias por todo lo que publicas. Nosotros desde acá lo seguimos y estamos atentos, por favor, nunca pares de hacer lo que estás haciendo. Yo me quedo sorprendido, wow, esa persona, Dios está despertando personas que ni nos imaginamos. Porque Dios se ha reservado un pueblo que no ha doblado su rodilla al sistema. Dios está reservando un pueblo que teme a la verdad y que se da cuenta que en realidad la llamada iglesia no está haciendo lo que debe hacer. Dios está levantando un pueblo. Pero iglesia, déjeme decirle, no podemos callar. Usemos nuestros medios, usemos todo medio posible para hablar la verdad. La verdad es incómoda, sí, va a incomodar, pero a la vez va a iluminar. La verdad va a incomodar, pero la verdad es luz. Y muchas personas pueden ver la luz a través nuestro. Por eso el salmista ahora, vuélvenos a ti, porque la iglesia es la que tiene que volver, el pueblo es el que tiene que volver. Y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Qué es resplandecer tu rostro? Haz resplandecer tu rostro. Cuando un rey sonreía con agrado a un suplicante, el suplicante sabía que era probable que le fuera concedida su petición. Cuando el rey sonreía a la petición de un suplicante, esa persona sabía que el rey probablemente le iba a conceder su petición. Resplandecer el rostro es otra forma de decir, Dios sonríe. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios encuentra un pueblo que vuelve a Él? La sonrisa de Dios la vamos a ver. Vamos a ver el favor de Dios sobre nosotros. Cuando nos volvemos a Dios, veremos el rostro sonriente de Dios. En los tiempos más oscuros de su pueblo, la luz del rostro del pastor es todo lo que necesitamos. No necesito la aprobación de la gente. No necesitamos la aprobación de la gente. No necesitamos la aprobación de los que se dicen ser influencers. No necesitamos la aprobación de las autoridades. Necesitamos la aprobación del Señor. Ese es el testimonio más grande. Y si el Señor me sonríe, estoy completo. Si el Señor nos mira con agrado, si el Señor hace resplandecer su faz, su rostro sobre mí, eso es todo lo que necesito. Es lo que dijeron los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy el sistema no habla verdad, es mentira. Todo es lo que el sistema habla, es mentira. Y nosotros no podemos ser ingenuos, iglesia del Señor, iglesia del Señor. Examinémoslo todo, ¿no ese es el consejo de la palabra? Evaluemos todas las cosas, evaluémoslo todo. Porque Satanás es el padre de la mentira y el mundo entero está bajo la influencia de este mentiroso. Por eso, si el Señor nos sonríe, eso es suficiente. Yo te hago la pregunta. ¿Te levantaste hoy en la mañana y separaste tiempo para ver la sonrisa de Dios?
¿Dedicaste tiempo a ver que Dios está sonriendo sobre nosotros? ¿Por qué, pastor, puedo decir que Dios sonríe sobre mí? Porque el Hijo complació al Padre y usted y yo estamos en el Hijo. Por lo tanto, cuando el Padre nos mira a nosotros, el Padre está complacido, porque el Padre está viendo a Jesús. Si usted se presenta por sí mismo, si usted no tiene la confianza y la fe que Cristo Jesús es su vestido de justicia, obviamente, entonces Dios va a estar enojado conmigo, porque Dios ve mi pasado, Dios ve mi pecado, Dios ve mis desaciertos. Pero cuando yo tengo la conciencia, Padre, gracias porque estoy en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, el Padre está sonreído, el Padre está feliz, el Padre está contento. El Padre nunca está enojado con el Hijo. Dígame usted, ¿el Padre está enojado con el Hijo? ¿Hay algún momento que el Hijo lo haga salir de sus casillas al Padre? Entonces, ¿por qué nosotros nos sentimos muchas veces como que Dios está enojado contra nosotros? ¿Está Dios enojado con nosotros? ¿Está Dios distante de nosotros? No. Hoy el Padre me dijo que yo soy su discípulo amado. ¿Qué le dijo el Padre a usted? Es el testimonio que el Hijo da de nosotros. Y todos los días tenemos que hablar de esa manera personal. ¿Cómo Jesús hablaba? Jesús hablaba de una manera que la gente quedaba escuchando y decían, este está loco, qué presumido que es. Porque Jesús venía y decía, gracias Padre porque siempre me escuchas. Y la gente decía, ¿qué tipo de relación es esa? Esa es la relación que el Hijo nos vino a dar a nosotros con el Padre. Jesús decía, el Padre me ha dado todas las cosas en mis manos. Qué presumido que es ese Señor. Es la realidad. Y ese mismo debe ser el testimonio nuestro. Mis hermanos, jóvenes, yo sé que estoy hablando aquí al pueblo del Señor, maduro del Señor, que está creciendo. Líderes, levitas, salmistas del Señor, líderes de su cuerpo. ¿Cuál es el testimonio que Dios te está dando? ¿Cuál es el testimonio que Dios te dio hoy? ¿En qué testimonio estás permaneciendo hoy? ¿Qué dijo el cielo hoy de ti? ¿O estamos permaneciendo en el testimonio de la tierra? Estábamos viendo en Juan 3 hace unos domingos. Juan dice, el testimonio que yo recibo, el testimonio en el cual yo me quedo, en el testimonio que yo permanezco, es el testimonio del cielo, no en el testimonio de la tierra. Iglesia del Señor, es muy importante esto de aquí, porque la sonrisa del Señor es el testimonio del Señor. Ese es todo el testimonio que necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita para que un padre pueda formar a sus hijos en el temor del Señor? El testimonio del cielo. ¿Qué es lo que se necesita para que un esposo y una esposa puedan crecer en el propósito de Dios? Que tengan el testimonio del cielo. ¿Qué es lo que se requiere para que podamos hacer frente a un sistema antagónico, opresivo, como el que estamos viviendo hoy en día? Que la iglesia tenga el testimonio del cielo. Lo que el cielo está hablando de nosotros. Por eso dice, Señor, sonríenos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Esto ya lo hizo Jesús posible, pero nosotros nos desconcentramos. Versículo 4. Oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios de los escuadrones celestiales, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Si ellos podían decir eso, ¿por qué? Porque habían sido desterrados. Israel se veían 10 tribus arrasadas, 10 tribus llevadas al cautiverio. Entonces Asaf ora, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Y lo que describe a continuación es triste. Verso 5, les has dado a comer pan de lágrimas, les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Verso 6, nos haces objeto de contienda para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen entre sí. Ahora, piense esto por un momento. ¿Te imaginas tener al Dios de los ejércitos celestiales en tu contra? Mira cómo empieza el verso 4. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra nosotros? Ese Dios de los ejércitos, ellos lo sentían. Ese Dios tan poderoso está en nuestra contra. Ese Dios. Y ciertamente Dios tuvo que corregir esa nación. Pero Él no los ha abandonado. Pero ellos sentían, ese Dios poderoso, el Dios de los escuadrones celestiales, está airado contra nosotros. Verso 7, vuelve a decir, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. ¿Qué es este restáuranos? Nuevamente es que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Que nosotros miremos a ti. Que nosotros, el restáuranos es la disciplina de cada día. Es la disciplina de cada noche. Es la disciplina de cada momento nuestro. Señor, haznos volver a ti. Que nosotros nos volvamos a ti.
Por eso vuelve a decir, esta frase es como un coro, porque ya va a ser la segunda vez que la repite, ¿no? Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Haz resplandecer, Señor, en otras palabras, que nosotros, como tu pueblo, estemos conscientes de tu sonrisa, de tu luz. ¿Qué es lo que Dios quiere que pensemos? Que en Cristo Él no está más airado con nosotros. Que en Cristo Él nos sonríe. Él está por nosotros y para nosotros. Verso 8. Tú removiste una vid de Egipto. Sí saben lo que es la vid, ¿no? ¿Qué es la vid? ¿Qué es la vid? El arbolito de las uvas, ¿verdad? Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra y los cedros de Dios fueron cubiertos con sus ramas. Extendía sus ramas hasta el mar, ese mar es el mar Mediterráneo, al occidente, y sus renuevos hasta el río que está al oriente, el río Éufrates. Dense cuenta, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Israel es una vid. Dios sacó esa vid de Egipto y la plantó en su tierra. Y sus ramas, la vid tiene una característica. La vid no es como un árbol que crece sin mayor guía y dirección. La vid es un tipo de enredadera, o mejor dicho, va creciendo y hay que irle dando a la vid la dirección. Por eso es que toda vid necesita un viñador, toda vid necesita un labrador. Y Dios, como el pastor de Israel, era el labrador de su vid. Israel, sin un labrador, no podía fructificar, no podía ser fructífera como planta. Pero Dios hizo posible que extendiera sus ramas desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Mire lo que dice Isaías 5, si quiere léalo conmigo, por favor. Isaías 5:1. ¿Quién era la vid? Israel. Cantaré ahora, mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. Está hablando Dios con su viña Israel. ¿Qué hizo ese Dios tan amoroso con este pueblo? La cavó por todas partes. Es decir, la viña tiene que ser cavada en sus alrededores. Quitó sus piedras, la plantó de vides escogidas, las mejores uvas. En el original también se puede entender, la plantó con una uva de un rojo brillante. Edificó una torre en medio de ella. ¿Sabe por qué? El nombre del Señor es una torre, dice. ¿Por qué razón? Porque la vid tenía que ser protegida de los merodeadores, de los ladrones. Entonces había un vigía en la torre de las vides. En toda vid, en todo campo de vid había una torre para resguardar la vid. Edificó una torre en medio de ella. También excavó en ella un lagar. El lagar es el depósito del vino, es donde se aplastan las uvas. Y esto es lo que hizo Dios con Israel. Miren los cuidados de Dios. Ese es el cuidado de un labrador. ¿Y qué dice? ¿Qué espera entonces el labrador después de haber hecho por su vid todo ese cuidado? Dice, esperaba que produjera uvas buenas, pero Israel solo produjo uvas malas, uvas silvestres. Ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejen que les diga lo que yo voy a hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada, hollada. Haré que quede desolada, no será podada ni labrada, crecerán zarpas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvias sobre ella. Y dice el versículo 7, Isaías 5, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién era la viña? La casa de Israel. Y los hombres de Judá son su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero encontró derramamiento de sangre. Él esperaba justicia, pero solamente encontró clamor. Jesús, es más, en Mateo 21, habla la parábola de la viña. Y dice esta parábola, leamos unos versículos, por favor, Mateo 21.
porque dice que Israel era esa viña. Mateo 21, 33. Escuchen otra parábola, les dice Jesús. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro. Y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esto es lo que leímos en Isaías, ¿no? ¿Lo está viendo? La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. ¿Quiénes eran estos labradores? Los líderes de la nación. ¿Qué esperaba Dios? Que los líderes condujeran el destino de esta viña. Y él se fue de viaje, dice. Verso 34. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. ¿Qué fue lo que hicieron los líderes de la nación con cada profeta que Dios enviaba? Exactamente. Los contrarrestaban, se oponían a ellos, los mataban. Verso 36. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Verso 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Ok, he enviado siervos en estas dos ocasiones. Esta vez voy a enviar a mi hijo. Lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? ¿De quién está hablando? La viña, Israel, los labradores, los líderes. Verso 14. Vamos a regresar al Salmo 80. Fíjense la línea de pensamiento en el Salmo 80. Versículo 12. Salmo 80, 12. ¿Por qué has derribado sus vallados? Ellos sabían que la profecía decía eso, que Dios mismo iba a derribar sus vallados. ¿Qué pasa con una cosecha que no tiene vallados? Es propensa a que cualquiera pueda entrar y dañarla. Mira lo que dice el salmista, versículo 12. ¿Por qué has derribado sus vallados? De modo que la vendimian todos los que pasan de camino. Vendimia se le llama a la cosecha de uvas. ¿Qué es lo que pasa? Ya no tenía vallados y todos tomaban de sus frutos. Todos robaban sus frutos. ¿Qué pasó? Dios mismo permitió que naciones extrañas vengan y se aprovechen de Israel. Verso 3, el puerco montés la devora y de ella se alimenta todo lo que se mueve en el campo. Todo esto es símbolo de demonios, todo esto es símbolo de espíritus de las tinieblas que están robando las bendiciones del pueblo de Dios por causa de un pueblo que no se volvió a Él, por causa de un pueblo que le dio la espalda a Dios. Verso 14, nuevamente, oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, te rogamos, mira y ve desde el cielo y cuida esta vid. Aquí se da un cambio y yo le quiero preguntar, si de la primera vid se aprovecharon, ¿a qué vid hace referencia ahora? Versículo 15, ¿qué dice? La cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. Juan 15:1, Jesús dijo, Israel falló como vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esa vid ha sido desechada. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Él corta de mí toda rama que no produzca fruto, Juan 15:2, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Por lo tanto, si yo soy la vid, ustedes son las ramas, permanezcan en mí, dice Jesús, yo permanezco en ustedes. Porque una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esa vid fue destruida, pero Cristo Jesús es la vid verdadera. Lo que la primera vid falló en hacer, la segunda vid pudo hacerlo y cumplirlo plenamente. Y nosotros ahora somos ramas de la vid. La rama nunca está peleando por producir fruto. La rama lo único que hace es estar unida a la vid.
y por estar unida a la vid, esa rama da fruto. ¿Qué es lo que nos está Jesús diciendo aquí? Si ustedes permanecen en mí, ustedes van a llevar fruto. ¿Cuál es la clave de llevar fruto? ¿Sudar? ¿Esforzarme por llevar fruto? ¿Pelear por llevar fruto? Es yo hacer la diligencia de que ningún pensamiento de este sistema, de este medio, de este mundo, ninguna estrategia del enemigo me distraiga, me desconcentre, me haga salir del lugar de permanencia. Jesús es la vid verdadera. Y si yo soy una rama, mi lugar de pertenencia es unido a la vid. ¿Por qué permanecemos en otras vides que el Señor no ha escogido? Vides silvestres, vides que producen uvas malas. Cuando yo permanezco en la tristeza, yo estoy permaneciendo en una vid silvestre. Cuando yo permanezco en el caos, en la crisis, y todo lo que hablo es caos y crisis, yo estoy permaneciendo en eso y mi fruto va a ser silvestre, malo. Pero cuando permanecemos en Jesús, iglesia amada, entonces nosotros vamos a producir fruto deleitoso al Padre. ¿Quién es esta vida entonces? Regresemos al Salmo 80. Es Jesús. La cepa, verso 15. La cepa. ¿Qué es la cepa? Es una raíz, ¿verdad? Es pequeño. Es un retoño que sale. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Esa raíz pequeña, esa cepa que tu diestra ha plantado y el vástago que para ti has fortalecido. El Padre escogió a Jesús como la vid y aunque en un inicio fue despreciado, desechado, esa ramita. Esto es lo que Pablo, citando a Isaías, dice en Romanos 15:12. El apóstol Pablo dice, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, retoñará la cepa de Isaí. ¿Quién es la cepa de Isaí? La raíz de Isaí, Jesús. ¿En qué cepa debemos estar permaneciendo hoy? En la raíz de Jesús. Esa es la cepa de la cual tenemos que estar hablando. En esa cepa debemos estar permaneciendo, no en las cepas mentirosas. Jesús es la cepa, Jesús es la raíz de Isaí. Retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles. Los gentiles, es decir, las naciones, pondrán en esa cepa, en esa raíz, su esperanza. En Jesús, porque Él es la vid verdadera. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles testimonio de estas cosas para las iglesias. Dice Jesús, yo soy la cepa. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz de David, dice Jesús. Por lo tanto, aunque esa vid, regresemos al Salmo 80, Salmo 80:16. Dice, está quemada con fuego esa vid que es Israel, cortada, ante el reproche de tu rostro perecen. Pero dice, verso 17, sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo de Hombre. Ese es un título de Jesús. El Hijo del Hombre, que para ti fortaleciste. Verso 18, entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, nuevamente el coro, restáuranos, que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Que si nuestro rostro se vuelve a ti, Señor, tú sonreirás sobre nosotros y entonces nosotros seremos salvos. El pastor de Israel no ha olvidado a su rebaño. El labrador de Israel no ha olvidado a su vid, Jesús. Y si nosotros estamos en Jesús, el Padre hará todo lo posible para que nosotros llevemos fruto, más fruto y mucho fruto. Iglesia del Señor, este Salmo 80 es una disciplina de ver a Jesús, porque Dios quiere que nosotros hagamos nuestro enfoque a Jesús, el Hijo del Hombre. Y que nosotros, al ver a Jesús, podamos tener conciencia de que el cielo sonríe sobre nosotros, de que el cielo está complacido en nosotros por causa del Hijo. Y que por lo tanto, si el cielo está complacido en nosotros, todo su favor, todo su bien, toda su salvación será manifiesta en nosotros.
Padre Celestial, gracias, Señor, porque fuimos traídos a la vid verdadera. Gracias porque tú eres el pastor de tu pueblo. Podemos estar confiados como iglesia, como tus hijos. Háblale al Señor, háblale al pastor de Israel, porque Él está cerca. Él está a favor nuestro. Porque la vid que no pudo hacerlo ha sido reemplazada por la vid que es Cristo. La vid que falló ha sido restaurada y restituida en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la vid verdadera. Y nosotros en Él somos ramas que damos fruto para su gloria. En esto es glorificado tu nombre, en que nosotros llevemos fruto, Señor. Ningún fruto se hará evidente si nosotros permanecemos en las vides incorrectas, Señor. Hay vides silvestres, hay vides que dan frutos malos. Permanecer en los pensamientos de este mundo, las noticias de este mundo, permanecer en los dolores, en las pérdidas, en las tristezas, todas esas son vides incorrectas, vides silvestres, Señor. Y allí no vamos a permanecer. Somos tu iglesia, somos tu heredad, Señor. Haz que nuestros ojos se abran para ver quién eres tú, Señor. Para ver quién eres tú, Dios eterno. Y recibir, Padre Celestial, este entendimiento, Padre, de que tú estás con nosotros y que tú estás a favor de nosotros. Señor Dios y Padre eterno, nos rendimos a ti. Nos humillamos delante de ti. Raíz de David, cepa de David, el retoño de Isaí, aunque tu comienzo fue pequeño en esta tierra, has sido exaltado y se te ha dado un lugar de honra a la diestra del Padre Jesús. Y nosotros tenemos, Señor, todo tu bien, todo tu gozo. Padre Celestial, es mi oración, Señor, que levantes a líderes, Padre eterno. Es mi oración que levantes, Señor Dios, hombres y mujeres con este entendimiento, Dios eterno. Padre, de que somos las ramas, somos los pámpanos, somos los sarmientos que deben llevar frutos, Señor. Y Padre Celestial, separados de ti, no podemos llevar frutos, Señor. Padre, que nuestros pensamientos permanezcan en ti, que nuestros afectos, que nuestras emociones permanezcan en ti, Señor Jesús, y solo en ti, y solo en ti. Padre eterno, esta es la hora de la iglesia. Esa es la hora del pueblo de Dios. Esa es la hora, Padre Señor, de la manifestación de los hijos de Dios. Y tú estás esperando que tu pueblo hoy responda al llamado. Hay muchas almas que tú has preparado, campos blancos para la cosecha, Señor. Y Padre Celestial, somos la respuesta al mundo. Somos la luz, somos la sal. No por comportamiento, Señor, porque la identidad que nos dio el cielo es esa, Señor. Y gracias, Padre eterno, porque en Cristo nos das el poder de victoria, el poder de vida, y no somos los que se adaptan a este mundo. No somos los que se adaptan a este sistema. Somos los hijos de la luz. Padre Celestial, mi clamor en esta hora, Señor, haz que tu pueblo se vuelva a ti, Señor. Haz que tu iglesia se vuelva a ti. Padre, es cierto que no todo el que te dice Señor, Señor, es hijo. Padre, porque muchos vendrán aquel día diciendo en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre, Señor, y tú les dirás, nunca los conocí. Es cierto, Padre, que en toda esa apostasía hay quienes nunca fueron tuyos, Señor. Pero Padre eterno, asimismo reconocemos que, Padre, en todas esas iglesias, en toda esta nación y en las naciones de Latinoamérica y en las naciones de la tierra, tú tienes un remanente, Padre Celestial. Haz que tu pueblo, el pueblo tuyo, tu heredad, se vuelva a ti, Señor. Padre eterno, nos unimos al clamor, Padre eterno. Este no es, Señor Dios, una oración indiferente. Necesitamos que el pueblo de Dios vuelva su rostro a ti y pueda ver a Cristo como la respuesta del cielo para nosotros, Padre eterno. Oh Señor, que no necesitamos la aprobación del sistema, que lo único que necesitamos es la sonrisa del Padre sobre nosotros.
Y entonces, Padre, estamos completos, estamos llenos, estamos plenos, Padre eterno. Señor, hay un mundo que se debate hoy en las tinieblas mismas. Pero Dios eterno, henos aquí. Aquí estamos, Señor. Respondemos, Padre, al llamado. En Cristo Jesús. Padre Celestial, hoy participamos de ti, Señor. Y te decimos gracias. Gracias por amarnos, Señor Jesús. Gracias por traernos a Jesús. Gracias porque hiciste posible que nuestras vidas resucitaran para ti, Señor. Gracias, Señor. Hiciste posible el milagro más grande, que podamos ser hechos nuevas criaturas, Señor. Gracias, Padre. ¿Por qué voy a permanecer, Señor, en lo que no viene de ti, Padre? Cuando tú nos has llamado a permanecer unidos a la vida. Amén. Y permanecemos en ti, Señor. Gracias. Al participar de este pan, permanecemos en Cristo. Amén. Y tenemos conciencia de Jesús. Gracias, Señor. Hoy comemos a Jesús. Amén. Comemos tu vida. Comemos tu entendimiento. Comemos, Señor, tu dirección. Señor, participamos de la salud del cielo. Participamos de la vida del cielo. Comemos, Padre, las cabezas del Cordero. Comemos las entrañas del Cordero. Y comemos las patas del Cordero. Gracias, Señor. Comemos todo el Cordero de Dios. Amén. La Pascua del Señor. Tal como tú lo ordenaste en Éxodo 12. Comer parte por parte, Señor. Gracias, Señor. Y cada parte de nuestro ser interno y nuestro ser externo sea vivificado por ti, Señor. Gracias, Señor. Padre, lo necesitamos. Yo lo necesito, Señor. Sobre todo en nuestro ser interno, en mi ser interno, yo necesito más conciencia de ti y menos conciencia natural, Señor. Así es, Señor. Más conciencia de quién soy yo en ti, qué dices tú de mí, el testimonio que el cielo está hablando de mí. Amén. Padre, eso necesitamos hoy. Y cada uno hoy aquí come y participa el entendimiento del cielo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hoy al participar, declaro en el nombre de Jesús, tú comes entendimiento del testimonio del cielo. Señor, amén. ¿Quién eres? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Sí, Señor. ¿Y quién eres tú Gracias. en Cristo Jesús? Gracias. Déjate de mirar como el mundo ve. Déjate de mirar como el espejo natural te muestra. Mírate como Dios te mira. Amén. Y el Padre te mira en Cristo. Amén. Amado, justificado, perdonado, redimido, aceptado. Así te mira Dios. Gracias, Señor. Vamos a sanar al mundo con esa identidad. Vamos a sanar al mundo con este entendimiento. Gracias, Padre. Porque somos los agentes de sanidad para este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, participemos del Cordero de Dios. Cristo, tú estás aquí. Y Padre Celestial, tu sangre es el caudal que sigue fluyendo con vida, con plenitud, Señor. Gracias, Dios. Y Padre Eterno, tú dijiste y diste gracias. Hoy te decimos gracias por tu sangre. Amén. Porque tu sangre limpia nuestras conciencias, tu sangre limpia nuestras conciencias de todo pecado, de toda iniquidad, Señor. Sí, gracias, Señor. Tenemos memoria de tu sangre, memoria de tu sacrificio, memoria de ti, Jesús. Amén. Y te agradecemos. Gracias, Señor. Nadie tiene lo que nosotros tenemos. Amén. Nadie tiene lo que el pueblo de Dios tiene. Tiene el cuerpo del Mesías y tiene la sangre del Mesías. Amén. Tu sangre el vino, tu cuerpo el pan. Tenemos vida en nosotros mismos. Amén. Tenemos vida en nosotros mismos. Gracias, Padre. Y Padre, te doy gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, mi precioso Jesús. Digno eres. Adora al Cordero de Dios. No lo hagas livianamente. Hazlo con entendimiento. Y da gracias por este privilegio que Él nos ha dado. Su carne y su sangre, nuestra vida. Te comemos, Jesús. Tomamos de ti, Jesús. Vida eterna. Gracias, Señor. Vida para nuestro ser. Amén. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria a ti, Jesús. Mi Padre me ama. Mi Padre me ha dado todas las cosas en mi mano. Gracias, Señor. ¿Cuál es el testimonio que el cielo está hablando ahorita de ti? ¿Qué te está diciendo el cielo? Escucha al cielo, sintonízate al cielo, porque el cielo solamente habla amor, favor y gracia.
¿Qué te está diciendo? Recibe el testimonio. Dice Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos y coherederos con Cristo, si participamos de su muerte. Hoy participamos de su muerte y hoy participamos de su vida. Amén. Gracias, Señor Jesús. Por lo tanto, este es el testimonio del cielo. Amén. Gracias, Dios eterno. Participemos de la copa de su salvación y sigamos bebiendo y bebiendo cada día de ella. En Cristo Jesús. Amén.